Bueno, pues continuamos con integración aproximada. Nos quedamos viendo este ejercicio, ¿vale? Que era, tenemos unas curvas hidrostáticas de un barco, nos daban las diferentes áreas de flotación para 14 líneas de agua, ¿vale? Y también nos daban la posición del centro de flotación para cada una de esas áreas de flotación correspondiente a cada una de las líneas de agua que nos daban. Y bueno, nos piden diferentes variables. El volumen de carena del buque, que como nos piden el volumen de carena, pues lo que hay que hacer es integrar en el calado todas las áreas de flotación, calcular la posición del centro de carena, tanto con respecto al plano base como con respecto, nos lo piden en este caso, a la sección media. Luego coeficiente de bloque, coeficiente de flotación, coeficiente prismático longitudinal, coeficiente prismático vertical, sabiendo que el coeficiente de la maestra es de 0,964. Inma, una pregunta. Sí. Ahora que has dicho lo del volumen de carena, cuando tú calculas el volumen de carena, tú no cuando haces lo del método de Simpson, no lo multiplicas por 2, ¿no? Porque como no consideras semimanga, sino que ya consideras en sí las áreas. Claro, en este caso no vamos a multiplicar por 2 porque el área de flotación ya te la están dando toda. Y puede ser que es que el ejercicio que hiciste, la otra clase, el problema, aquí creo que es el 3, pero era el 13 del que teníamos colgados, cuando nos lo enseñaste, yo lo tenía hecho y veía que tus números estaban multiplicados por 2. Entonces, creo que puede ser que sin querer lo multiplicaras por 2. Ah, pero porque me darían semimanga. A ver. ¿Este era? Sí. Este es el 3. Y aquí me dan áreas de las secciones. ¿Vale? Sí. Un buque está dividido en 10 secciones equidistantes más 2 intermedias. En los extremos, la 1 medio y la 9 medios. Para un calado se dan las siguientes semimangas. El área de las secciones y la altura del centro de gravedad de estas respecto al plano base. ¿Sí? Sí. Vale. Sí, aquí lo comprobé, ¿eh? Claro, porque no lo especifica claramente. Si te está dando, tal como te lo están diciendo, tal y como lo dicen, se entiende que te están dando el área de toda la sección. Pero no es así, ¿vale? Ah, vale, No vale. te están dando el área de toda la sección, te están dando la mitad. O sea, lo comprobé, ¿eh? O sea, ahora lo puedo volver a comprobar. No, Me no voy hace falta. me voy Si al me dices. ejercicio. Me voy al ejercicio y lo comprobamos, ¿eh? Ejercicios. Y aquí está problemas de Simpson. Y este es el 13. Y aquí, cuando calculo el volumen de carena, sí, efectivamente, multiplico por 2. ¿Cómo lo puedo comprobar? Que me están dando o el área de la sección o toda el área de la sección o la mitad. Pues mira, aquí me están dando, bueno, me están dando la semimanga. En realidad no lo puedo comprobar. ¿Cómo lo compruebo después? Al calcular el coeficiente de bloque, ¿vale? Es que no me dan para hacer el cálculo no me dan suficiente información para hacer el cálculo del área de una sección, y entonces lo tengo que hacer con los coeficientes de bloque. Ah, mira, ¿veis? Aquí está la comprobación. Porque dudas si los datos... Aquí calculo los coeficientes y digo, el primer coeficiente que he calculado es el de la cuaderna maestra. He calculado este coeficiente porque dudaba si los datos de las áreas que nos dan en la tabla son los de las medias áreas seccionales o los de las áreas seccionales enteras. Tomando el área de la sección media
que nos dan en la tabla, ¿vale? Nos sale un coeficiente de la maestra de 0,47. Es muy bajo este coeficiente de la maestra. Entonces, con esto es por lo que concluyo que las áreas que nos están dando es las de la mitad de la sección. ¿Sí? Vale, vale, sí. Así que, o sea, lo compruebo así. Si no hubiera multiplicado por 2, el volumen de carena, pues también me hubiera salido dividido entre 2. Este valor de aquí me hubiera salido dividido entre 2. Y los coeficientes, todos me hubieran salido la mitad de estos coeficientes. ¿Sí? El coeficiente de bloque me hubiera dado 0,30 y algo. Y aquí os pongo el rango de valores típico. Todos nos hubieran quedado fuera de ese rango de valores. Entonces, es como he llegado a la conclusión de que en este ejercicio, que yo lo cogí pues de mis apuntes, de cuando yo hice esta asignatura, y no se especificaba bien. Entonces, es como he comprobado que lo que nos dan es en realidad la mitad del área. ¿Vale? Pero a priori tienes razón que no se sabe. Y de hecho, si hice esto es porque cuando empecé a hacer el ejercicio yo consideré que me estaban dando el área de la sección. Fue después, cuando fui a calcular los coeficientes, que me di cuenta que no me estaban dando toda el área, porque entonces esos coeficientes no tenían sentido. Vale, pero tú esto no lo especificarías a nosotros ahora, ¿no? Claro, os lo especificaría. Os lo especificaría. Vale. Pero bueno, o sea, buena pregunta porque, o sea, es una duda que evidentemente puede surgir. Yo os diría, pues es el área de toda la sección o de la mitad de la sección, porque si no da lugar a dudas. De hecho, yo también tuve también caí en ese error de considerar toda la sección. Bueno, pues ya está. Esto aclarado. El ejercicio que estábamos viendo era este, que es de un parcial, del parcial del año 2018-2019. Y tenéis todos los exámenes en ese documento que tenéis colgado en Atenea, que son todos los exámenes. Y vamos a buscar este porque está resuelto. No sé por qué esto va tan lento hoy. Este, ¿vale? Es este, ¿no? 543, 623, 540. Sí, pues este es. Pues aquí lo tenemos. Ya vimos que el otro día, ya vimos el otro día, para calcular el volumen de carena tenemos que integrar en altura. Lo que tenemos son rebanadas verticales, ¿vale? Es decir, tenemos rebanadas horizontales y las tenemos que ir sumando en vertical. A ver si aquí tengo algún dibujito. Bueno, no tengo el dibujito, sería exactamente este dibujito de aquí. Tenemos estas rebanadas que son horizontales y las tenemos que ir sumando. Así que para calcular el volumen de carena simplemente tenemos que aplicar esta fórmula de Simpson. Ya vimos que podíamos aplicar la primera regla de Simpson. Además, todas las líneas de agua están equiespaciadas, por tanto no tengo que hacer un tramo u otro, sino que lo hago todo del tirón. Estos son los factores de Simpson y aquí veis pues la primera columna, que es el factor de Simpson por el área de flotación. Y para calcular el volumen de carena, calculo la H, que como estoy integrando en altura, esto, atención, es el calado dividido por el número de líneas de agua. El calado me dicen que es 5,6 y tengo 14 líneas de agua, ¿vale? Bueno, tengo 15 en realidad, tengo 15 líneas de agua, tengo 15 valores, pero tengo 14 rebanadas, ¿sí? Así que divido entre 14. Y esta es la H. Aplico la fórmula de Simpson y calculo, me sale el volumen de carena.
Y para calcular la posición del centro de carena respecto del plano base, necesito el momento estático del volumen con respecto del plano base, que si estoy integrando en altura, ¿vale? Utilizo esta fórmula de aquí. Esta fórmula de aquí, que es esta que tenéis aquí en los apuntes. Esto sí tenemos, este caso de aquí es el que tenemos. Ay. ¿Vale? Tenemos secciones, áreas de flotación, por tanto, este es el caso. Para calcular el momento estático del volumen con respecto al plano base, tengo que multiplicar cada factor de Simpson por el correspondiente área de flotación y por la correspondiente coordenada Z de esa área de flotación. Esto también lo puedo reescribir, la coordenada Z, ¿qué será? Pues será N por H. Así que puedo utilizar o esta fórmula de aquí o esta de aquí, que en esta de aquí lo único que he hecho ha sido decir, pues las coordenadas Z de cada área de flotación van a ser N por H. Y es lo que he hecho aquí. Veis que aquí el KF, que es ese Z, ¿vale? Es la posición del centro de flotación con respecto al plano base. Por eso pongo KF. Esto de aquí no es más que el número de línea de agua multiplicado por H. Así que la H sale fuera, queda al cuadrado y necesito esta multiplicación en cada una de las líneas de agua. El factor de Simpson por la línea de agua por el área de flotación, que es lo que tengo en esta columna. En esta columna de aquí, en la tercera, en la última, a mano. Y bueno, y hago el sumatorio de toda esta columna y este es el valor que me da del momento estático del volumen con respecto al plano base. Divido por el volumen de carena y ya tengo la posición del centro de carena con respecto al plano base. Y lo siguiente que me piden es la posición del centro de carena con respecto a la sección media, ¿vale? Con respecto a la sección media. Así que necesito el momento estático con respecto de la sección media, el momento estático del volumen con respecto de la sección media y lo tendré que dividir por el volumen de carena. ¿Cómo calculo el momento estático del volumen con respecto de la sección media? Con esta fórmula de aquí. Tengo que multiplicar cada área de flotación por la posición de su centro de flotación con respecto de la sección media, que este valor se me da en el enunciado, y por el correspondiente factor de Simpson. Esto que tenéis aquí es esta columna. Aquí multiplico el correspondiente factor de Simpson por el área de flotación y por la posición del centro de flotación de cada área de flotación con respecto a la sección media. Hago el sumatorio de todo esto y divido por el volumen de carena y ya tengo la posición del centro de carena con respecto a la sección media. Me sale positivo, así que está a prueba de la sección media. Y pues el coeficiente de bloque, una vez que tengo el volumen de carena, como tengo la eslora, la manga y el calado, pues lo calculo. El coeficiente de bloque, recordamos que lo que hace es relacionar el volumen de carena con el volumen del paralelepípedo formado por eslora, manga y calado. Y me da 0,69, que está pues dentro del rango. Importante, si en un examen os da un coeficiente de bloque de 1,2, por favor, repasar, porque hay cosas o sea, hay errores que evidentemente se entienden, pero que me pongáis un coeficiente de bloque de 1,2 y ya, o sea, a mí eso me hace daño a la vista y son cosas que
que duele, o sea, que duele poner una puntuación cuando ves algo así. O sea, una cosa así sería para tachar el examen y volverlo a repetir. O sea, que por favor, cuando os encontréis cosas así, repasar, porque más vale tener 2 puntos o 1 punto que 0 puntos. Bueno, el coeficiente prismático longitudinal. El coeficiente prismático longitudinal lo que hace es relacionar el volumen de carena con el volumen que se genera al proyectar el área de la maestra en toda la eslora, ¿vale? Es decir, el área de la maestra lo proyectamos en toda la eslora y comparamos el volumen de carena con esta figura que se genera. Con esto comprobamos si la embarcación tiene mucho cuerpo cilíndrico o no. ¿Qué cuerpo cilíndrico? Recordamos que es que el área de la sección, media maestra, que no tienen por qué coincidir, pero normalmente coinciden, pues se alarga hacia popa y hacia proa. En este caso nos sale 0,71, no es un valor excesivamente grande, así que no tiene mucho cuerpo cilíndrico esta embarcación. El coeficiente prismático lo que hace es relacionar el volumen de carena con la figura que se genera al proyectar el área de flotación en todo el calado. Y nos da 0,84. Y el coeficiente de flotación lo que hace es relacionar el área de flotación con el rectángulo que se genera con la eslora y la manga. Y el coeficiente de la maestra lo que hace es relacionar el área de la maestra con el rectángulo que se genera con la manga y el calado. En este caso nos da, bueno, esto es un dato porque lo que se pedía era el área de la maestra. En el enunciado piden el área de la maestra y dan como dato el coeficiente de la maestra. Así que con este coeficiente de la maestra, sabiendo la manga y el calado, pues se calcula el área de la maestra. En este caso, el coeficiente de la maestra es grande. Eso quiere decir que las formas del buque en la maestra se parecen bastante a un rectángulo. Seguramente pues este barco es un carguero. Y ya está. De momento no podemos hacer nada más de este ejercicio. Así que acabo con la teoría, que ya queda poco. ¿Qué otros valores calculábamos? Bueno, nos tienen que dar las hidrostáticas. El radio metacéntrico transversal, que recordamos que cuando os lo expliqué, os dije que cuando el barco escora, un ángulo de escora pequeño, si nos fijamos en el centro de carena, que es esto que tenemos aquí, si veis el ratón, lo he puesto encima del centro de carena, pues si este buque escora, el centro de carena se va moviendo hacia el lado donde está escorando, donde se está sumergiendo el buque. Y ese movimiento del centro de carena describe un arco de circunferencia. Esto estamos hablando de una escora pequeña. Y ese arco de circunferencia tiene un centro de giro que en pequeñas escoras se puede suponer que ese centro de giro se mantiene fijo y se mantiene además siempre en el plano diametral. Ese punto, ese eje de giro es el metacentro. En este caso, metacentro transversal, porque estamos hablando de movimientos transversales, de rotaciones en el plano transversal. Y el radio metacéntrico es el radio de ese arco de circunferencia. Es la distancia entre el centro de carena y el metacentro, el radio de ese arco de circunferencia. ¿Cómo se calcularía este radio metacéntrico? Se calcularía con
el momento de inercia del área de flotación con el momento de inercia transversal, este IT que tenéis aquí. ¿Y qué es este momento de inercia transversal? Pues es el momento de inercia del área de flotación, ¿vale? Cuando el barco no está escorado, cuando está en esta posición de equilibrio, tenemos el área de flotación correspondiente a este calado. Esta es el área de flotación correspondiente a este calado. Pues este área de flotación tiene un momento de inercia con respecto al eje perpendicular al plano de giro, que es este de aquí, ¿vale? Este eje es perpendicular al plano de giro. Es alrededor del eje con respecto al cual el área de flotación va a girar cuando escore, ¿sí? En este caso, este eje coincide con la línea de crujía, porque las flotaciones son simétricas. Así que para calcular el radio metacéntrico transversal necesitamos el momento de inercia transversal. ¿Sí? Si os fijáis, el momento de inercia transversal es el momento de inercia con respecto a este eje longitudinal. Van al contrario, se dice momento de inercia transversal, pero el eje con respecto al cual lo estamos calculando es un eje que es longitudinal. ¿Cómo se calcula este momento de inercia transversal? Se calcula con esta fórmula de aquí, de forma diferencial. Si tuviéramos esta función que nos describe la semimanga en cada una de las posiciones X de este eje, lo calcularíamos de esta manera. Como no tenemos una función, sino lo que tenemos son valores discretos de las semimangas, tenemos que utilizar el método de Simpson. Y para calcular el momento de inercia transversal, pues así queda la fórmula de Simpson. Recordar que el diferencial de X pasa a ser la H y lo que tenemos dentro de la integral pues es lo que se multiplica por el factor de Simpson y lo que se suma. Entonces aquí vemos este 2 que es propio de esta fórmula de aquí, ¿vale? Esto pues habéis hecho en la asignatura correspondiente de dónde viene esta fórmula y este 1/3 también viene de la propia fórmula de cómo calcularlo. Así que con el momento de inercia transversal podemos calcular este radio metacéntrico transversal. Para el radio metacéntrico longitudinal es la misma idea. El buque ya dijimos que padece 3 traslaciones en los 3 ejes, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, y 3 rotaciones alrededor del eje X, alrededor del eje X va a escorar, ¿vale? Es el balance. Alrededor del eje Z, que es la guiñada, recordamos, y alrededor del eje Y es el cabeceo, que es lo que nos va a dar el trimado. El cabeceo es un fenómeno episódico, o sea que va balanceando constantemente. En cambio, el barco puede ir trimado y estar en equilibrio, tener un trimado y estar en equilibrio, no estar balanceando, ¿vale? Bueno, pues igual que en la escora, el buque puede, pues por cómo están distribuidos los pesos, puede padecer una rotación alrededor del eje Y, ¿vale? Puede meter la proa o meter más la popa, o sea, puede aproarse o apoparse. En este caso de aquí, que es el que tenéis dibujado, se está aproando, se va a meter más la popa, la proa. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues que el centro de carena, al meterse más la popa, lo que va a hacer va a ser irse hacia donde se está metiendo hacia donde se está hundiendo el barco. Así que se va a ir hacia proa.
Estas rotaciones siempre van a ser pequeñas. En el caso de la escora no siempre van a ser pequeñas, pero en el caso del trimado siempre son pequeñas. Así que siempre se va a cumplir que al moverse, este punto va a generar un arco de circunferencia. Y ese arco de circunferencia tiene su centro en un punto que se mantiene fijo, que es el metacentro. Y este metacentro está justo en la perpendicular a la flotación. Esta era la flotación inicial, pues perpendicular a la flotación y que pase por el centro de carena inicial, aquí en esta vertical va a estar el metacentro longitudinal, ¿sí? El radio metacéntrico longitudinal no es más que el radio de ese arco de circunferencia. ¿Cómo se calcula? En este caso lo calculamos con el momento de inercia longitudinal. ¿Y este momento de inercia longitudinal qué es? Es el momento de inercia del área de flotación respecto al eje transversal que pasa por el centro de flotación. Esta área de flotación, al rotar, ¿alrededor de qué eje va a rotar? Va a rotar alrededor de un eje que va a ser un eje transversal. ¿Sí? Al hacer así o así, no sé si veis mi mano o no, pues va a rotar alrededor de un eje transversal. ¿Qué eje transversal exactamente? Pues el eje transversal que pasa por el centro de flotación, que es este de aquí. ¿Sí? Así que, ¿qué va a ser necesario? En este caso, cuando calculemos el radio metacéntrico longitudinal, el momento de inercia del área, el momento de inercia longitudinal, vamos a tener que hacer dos pasos. El primer paso va a ser calcular el momento de inercia longitudinal, pero con respecto o bien del eje transversal que pasa por la perpendicular de popa, que estaría aquí, y es la fórmula que tenéis aquí, ¿sí? O con respecto el eje transversal que pasa por la sección media, por esta de aquí, que se calcularía de la misma manera, ¿eh? Esta fórmula sería exactamente la misma si lo calculamos con respecto a la perpendicular de popa que si lo calculamos con respecto de la sección media, ¿vale? ¿Cómo calculamos el momento de inercia longitudinal con respecto del eje transversal que pasa por el centro de flotación? Pues si hemos calculado el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por aquí, para calcular el momento de inercia con respecto a un eje paralelo a ese eje, tenemos que aplicar el teorema de Steiner, que pues ya lo habéis estudiado también en la asignatura correspondiente. Y aquí veis el teorema de Steiner. El momento de inercia longitudinal con respecto al eje transversal que pasa por el centro de flotación de ese área de flotación se calcula con el momento de inercia longitudinal con respecto de la perpendicular de popa menos la distancia que hay entre la perpendicular de popa y el centro de flotación al cuadrado y por el área de flotación. Así que tendremos que calcular este momento de inercia en dos pasos. Y los radios metacéntricos pues también se dan en las hidrostáticas. En las hidrostáticas nos pueden dar o los radios metacéntricos o directamente los KM, ¿vale? Es decir, la posición del metacentro pero con respecto del plano base, que es lo que veis aquí, este KMT y KML. ¿Cómo se calcula este KMT y este KML? Bueno, pues con el radio metacéntrico transversal, si le sumamos la posición del centro de carena con respecto del plano base, tenemos la posición del metacentro transversal con respecto del plano base. Si al radio metacéntrico longitudinal le sumamos la posición vertical del centro de carena
con respecto al plano base, pues tenemos la posición del metacentro longitudinal con respecto al plano base. Que es exactamente lo que aparecen. Sí. Yo no he entendido muy bien lo de la inercia de las perpendiculares de popa. Sobre que podemos calcularlo desde la perpendicular de popa o desde el centro de flotación, creo que has dicho. No, se ha de calcular el momento de inercia longitudinal que tenéis aquí, ¿vale? Para calcular el radio metacéntrico longitudinal es el momento de inercia del área de flotación respecto del eje transversal que pasa por su centro de flotación. Es decir, este momento de inercia longitudinal sería el momento de inercia de esta área de flotación calculado con respecto de este eje. ¿Qué ocurre? Nosotros vamos a tener, veis que aquí, que en la función, ¿vale? En la función genérica, tenemos coordenadas X y coordenadas Y. Para calcularlo directamente con respecto de este eje de aquí, lo podemos hacer de dos maneras. O como yo lo tengo puesto aquí, primero calcularlo con respecto de nuestro eje de referencia, que yo en este caso lo he puesto en la perpendicular de popa, luego aplicar Steiner y pasarlo al centro de flotación. O otra opción para calcularlo directamente con respecto de este eje sería decir, bueno, pues ahora mi cero, ¿vale? Mi sistema de referencia, mi cero, está aquí, en este punto. ¿Qué tendría que hacer? Las coordenadas Y no cambiarían, se mantendrían igual, pero las coordenadas X las tendría que cambiar de todas las secciones. Las tendría que cambiar de manera, tendría que hacer un cambio de coordenadas, ¿sí? Para que mi cero estuviera aquí. Si hago ese cambio de coordenadas y pongo mi cero aquí y ya todas las X están con valores teniendo en cuenta que el cero está aquí, pues directamente lo que encontraría sería el momento de inercia longitudinal con respecto de este eje de aquí. Esto evidentemente es trabajo. ¿Por qué? Ya sabemos dónde está el centro de flotación, pero a cada una de las secciones, ¿vale? A cada uno de los valores que tengamos de las diferentes secciones transversales, tendría que aplicar el cambio de coordenada a la coordenada X. Y además me quedarían coordenadas X positivas, negativas, ¿sí? Si lo hiciera, directamente ya me daría lo que necesito este momento de inercia longitudinal. Ahora, otra manera de hacerlo, bueno, pues yo ¿dónde tengo mi sistema de referencia? Lo tengo aquí, en la perpendicular de popa. Mi cero está aquí. Por tanto, mis X, si mi cero está aquí, todas mis X son positivas y están en función de este punto, que es mi 0, 0. Bueno, pues voy a calcular el momento de inercia con respecto del eje que tengo aquí, el eje transversal que pasa por la perpendicular de popa. ¿Cómo lo hago? Pues directamente aplico esta fórmula de aquí. Ahora, yo no necesito el momento de inercia con respecto de este eje de aquí. Lo necesito con respecto a este eje de aquí. ¿Qué tengo que hacer? Pues como son dos ejes que son paralelos, aplico Steiner. Sabiendo la distancia que hay entre estos dos ejes paralelos, pues ya está, aplico Steiner. Si en vez de tener el 0, 0 en la perpendicular de popa, lo tengo en la sección media, el proceso es el mismo. Calculo el momento de inercia, como todas las X las voy a tener en función de que el 0 está aquí, yo hago el cálculo con las X que tengo, directamente aplicando la fórmula. Y luego aplico Steiner. ¿Sí? Sí, sí, mucho más claro, gracias. En este caso, en el caso de que lo tenemos aquí, la perpendicular de popa, que primero calculamos que el 0 lo tenemos en la perpendicular de popa y aplicamos Steiner, ¿vale? Aquí tenemos que restar.
este término. El momento de inercia en realidad va a ser más pequeño. Sabéis que el momento de inercia nos da una idea de cómo está repartida la masa alrededor de un eje. ¿Sí? Un momento de inercia grande, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera calcular el momento de inercia con respecto de este eje de aquí, tendría un momento de inercia grande. ¿Por qué? Porque tengo toda esta parte de aquí, la tengo cercana a ese eje de rotación, pero toda esta parte de aquí la tengo muy lejos. Por tanto, voy a tener un momento de inercia grande. ¿Qué va a significar eso? Que si yo intento rotar esta área de flotación con respecto de este eje de aquí, me va a costar. En cambio, si mi eje de rotación es este, ¿qué tengo? Pues tengo masa por aquí y masa por aquí. La masa está mucho más cerca de ese eje. Por tanto, el momento de inercia con respecto de este eje de aquí va a ser más pequeña que no el momento de inercia con respecto a este eje de aquí. Le va a costar menos a este área de flotación rotar con respecto a este eje que no con respecto a este. Es como lo de la bailarina. Una bailarina, cuando empiezan a rotar, que pues ahora no, empiezan a rotar, que se ponen se ponen en punta con una única pierna y empiezan a rotar, ¿vale? Es una imagen que tenéis que haber visto muchas veces y abren las manos, empiezan a rotar y los brazos los tienen abiertos. Y bueno, empiezan a rotar. Y en el momento que cierran los brazos, la rotación es mucho más rápida. ¿Por qué es mucho más rápida? Al cerrar los brazos, están aproximando masa a su eje de giro, que es esto de aquí, ¿vale? O sea, ellas mismas o ellos mismos. Y al juntar la masa, ese momento de inercia suyo es más pequeño. Como es más pequeño, les cuesta menos rotar. Por eso se aceleran. Pues aquí es el mismo concepto. Esto son conceptos que yo os los recuerdo, pero son conceptos pues, que ya habéis visto en su día. ¿Vale? Así que para el radio metacéntrico longitudinal vamos a tener que hacer, o sea, lo menos complicado es hacer un primer cálculo con respecto del eje de referencia que tengamos puesto y luego aplicar Steiner. Y para calcular el momento de inercia para alterar el trimado 1 centímetro, necesitamos el momento de inercia longitudinal también y la eslora y la densidad del agua. O sea que se calcula también con ese momento de inercia longitudinal. Y los coeficientes, que aquí, como en la otra presentación, esto ya no se suele utilizar, estos términos, pero os podéis encontrar alguna referencia y de hecho algún ejercicio que yo os ponga que aparecen. Creo que ya los tengo todos cambiados de los ejercicios, pero bueno, pues estos antes también se denominaban así a los coeficientes. El coeficiente de bloque era la delta, el coeficiente de la maestra la beta, el coeficiente de flotación la alfa, el coeficiente prismático la phi y el coeficiente prismático vertical la phi v. Y para la superficie mojada ya os dije que el cálculo era mucho más complicado. ¿Por qué? Porque necesitaríamos sobre los planos calcular esta longitud de aquí. Luego, para cada una de las secciones, indicar cuánto vale esa longitud. Y una vez que ya lo hemos indicado, hacer la integración. En la superficie mojada es muy típico utilizar fórmulas aproximadas, que os las puse en la presentación anterior.
Y bueno, aquí tenemos unos ejercicios. Estos dos no los hemos hecho. Hemos hecho el 3. Sí, el 3 sí que lo empecé a hacer. Y este también. Vamos a acabar estos dos que ya hemos empezado a hacer y no hemos acabado porque en el 3 calculamos el área de flotación, la abscisa del centro de gravedad de la flotación con respecto a la perpendicular de popa. También calculamos el volumen de carena, pero nos falta el radio metacéntrico transversal. Esto también lo calculamos, abscisa del centro de carena con respecto a la perpendicular de popa. Y la ordenada del centro de carena. Y nos faltaba las toneladas por centímetro de inmersión también y los coeficientes los diferentes coeficientes. Así que me voy con el radio metacéntrico transversal. ¿Sí? Radio metacéntrico en transversal, recordamos que necesitábamos el momento de inercia transversal. ¿Sí? Y simplemente es aplicar esta fórmula de Simpson. Tenemos que tener las semimangas para diferentes secciones. Y aquí veis, este es el 13. Y aquí tenemos, veis que necesito, en la ecuación, necesito el factor de Simpson por las semimangas al cubo. Y voy a integrar en el eslora, porque lo que tengo son las diferentes semimangas en las diferentes secciones transversales. Así que la H es integración en eslora. Y aquí veis que tengo una columna en la que multiplico el factor de Simpson por la I al cubo. Que veis que pues aquí pongo la columna G es el factor de Simpson y aquí pongo la función potencia, ¿vale? Que la función potencia lo que hace es el primer valor es el valor que quieres elevar a la potencia y luego le pones la potencia a la que la elevas, que es esto de aquí, ¿vale? Y para calcular el momento de inercia transversal, y T, aquí lo tengo, ¿vale? Que las unidades son metros a la cuarta, ¿vale? Nosotros siempre trabajamos con metros, aunque en realidad las unidades de los momentos de inercia nos faltarían, unidades, no son las unidades del sistema internacional. Porque los momentos de inercia incluyen la masa. Nosotros no estamos incluyendo la masa en ningún momento. Estamos trabajando solo con las partes, con la geometría de nuestro casco. Y veis aquí la función. 2 por... Perdonad, un moment que vaig a tancar la porta. Bueno, pues veis aquí la función que es 2 por h tercios, el 1/3 y la suma de toda esta columna de aquí. Este es el momento de inercia transversal y para el radio metacéntrico transversal, que lo tenéis aquí, me había quedado. No tengo más que dividir el momento de inercia transversal por el volumen de carena. ¿Veis aquí la fórmula? Y este es el radio metacéntrico transversal. Todo esto de aquí ya lo habíamos visto, ¿vale?
Para calcular las toneladas por centímetro de inmersión, recordamos que necesitábamos el área de flotación. La calculábamos con el área de flotación por la densidad del agua dividido entre 100. Y es tal y como lo calculo aquí. ¿Veis aquí la fórmula? Y luego nos pedían los coeficientes. Y aquí tengo todos los coeficientes. El coeficiente de bloque, que es el volumen, dividido por el paralelepípedo que se genera con la eslora, la manga y el calado. El coeficiente de la maestra, que lo que hace es relacionar el área de la maestra con el rectángulo que se genera con la manga y el calado. El coeficiente de flotación, que relaciona el área de flotación con el rectángulo que se genera con la manga y la eslora. El coeficiente prismático, que es el coeficiente que relaciona el volumen con la geometría que se genera al proyectar el área de la sección media en toda la eslora. Y el coeficiente prismático vertical lo que hace es relacionar el volumen con la proyección del área de flotación en todo el calado. Y este ejercicio pues ya estaría. Este que ya habíamos empezado, ¿vale? Ya lo tendríamos todo. Y este de aquí, ¿vale? Que también lo hemos hecho hasta la C. Hemos calculado el volumen de carena, la posición del centro de carena y los coeficientes. Y ahora lo que falta es calcular el caje del barco. Esto todavía no hemos llegado, ¿vale? Sabiendo que la altura metacéntrica longitudinal es esto y que el KM longitudinal es esto de aquí. Esto todavía no hemos llegado porque es el siguiente tema. Calcular el radio metacéntrico transversal y la altura metacéntrica transversal sabiendo esto de aquí. No, pues esto no es el cálculo con lo que hemos visto aquí. Vamos a buscar otro ejercicio en el que sí que se tenga que calcular exactamente el... ¿Veis aquí si continúo? Que no lo hago con Simpson, o sea, lo hago con una fórmula muy simple, que ya lo veremos en apartados siguientes. Así que vamos a buscar un ejercicio en el que se calcule, en el que se tenga que calcular el radio metacéntrico transversal y el radio metacéntrico longitudinal pues a mano. Y pues por ejemplo este de aquí que estoy viendo ahora. Este es de, aquí mis notas de, también es un parcial. Y tenemos un buque de eslora entre perpendiculares 135,75 metros, manga 22 metros y puntal 12,85 metros y calado 4,7, ¿vale? Calado a popa y calado a proa. Bueno, aquí tengo un trimado. Y según el laboratorio, la densidad del agua del mar es esta de aquí. Para los calados de la experiencia, en las curvas de Bonjean y en el plano de formas, se leen los siguientes valores de áreas, momentos y semimangas. Calcular el desplazamiento del buque, calcular el radio metacéntrico transversal y calcular el radio metacéntrico longitudinal, ¿vale? Este es el primer ejercicio. Y para calcular el desplazamiento, ¿vale? Lo que tenemos son las curvas de Bonjean. En este caso nos dan
las áreas de las secciones y el momento estático de cada área de la sección con respecto el plano base, este MK, ¿vale? Y además nos dan las semimangas de cada una de las secciones en la correspondiente área de flotación, ¿vale? Así que para calcular el volumen de carena, como lo que tengo son las áreas de las secciones, lo que hago es esta integral. ¿Vale? Tengo este caso de aquí. Tengo que integrar en eslora. Así que la H es en eslora. Tengo que multiplicar el correspondiente factor de Simpson por el área de la correspondiente sección. En este caso veo que no tengo, las secciones no están equiespaciadas. Tengo que las tres primeras el equiespaciado es de 0,5 y en las tres últimas también, y en cambio en las del medio es de 1, ¿vale? Entonces lo que hago es, en vez de integrar por partes, lo que hago es aplicar que en el factor de Simpson, aquí la H será la mitad y aquí también. Entonces veis que en realidad el factor de Simpson sería, espera, os lo hago, abro una pizarra y os lo hago, ¿eh? Habéis empezado 36 y ya sois 22. Pels que ens mantenim, un puntet més per l'examen, no? Sí, sí. Aquí per insistència de... Home, jo soc conscient que fer-ho així és una mica... Però bueno, ja que és de les úniques assignatures que teniu de vaixells, pues, la veritat que no ho entenc molt. Però bueno, cadascú sabrà el que fa. Bueno, pues os lo faig aquí, ¿vale? Lo que tengo es, en la primera sección, las n's van, el espaciado es de 0,5, ¿vale? Y a partir de aquí, pues ya van de 1 en 1, 2, 3, ¿vale? Bueno, pues el factor de Simpson, si lo hiciera por separado, ¿vale? El factor de Simpson de aquí sería 1, 1, 4, 1. Y a partir de aquí sería 1, 4, 2, 4, 2, ta, 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 ta. Y pues al final me quedaría en 1, ¿vale? Y con los últimos 3 sería 1, 4, 1, ¿vale? Aquí y aquí tengo una H que es la mitad. Por tanto, lo que hago es, en vez de multiplicar la H, lo que hago es multiplicar el factor de Simpson, ¿vale? El factor de Simpson lo multiplico por ese 1/2. Que algunos de vosotros que me habíais preguntado que no os daba bien el resultado del otro ejercicio que hice en el que pasaba esto también, el problema era que contabais ese 1/2 aquí, ¿vale? Aquí poníais el 1/2, pero luego en la H lo volvíais a poner. O sea que lo estabais poniendo más veces de la cuenta. Entonces yo aquí aplico el 0,5 y aquí también, multiplicado por 0,5, y ya en la H no lo aplico, porque la H va a ser factor común de estos y de estos. Entonces el factor de Simpson que me queda aquí va a ser de 0,5, el factor de Simpson total es de 0,5, aquí va a ser de 2 y aquí va a ser de 0,5 más 1, 1,5. Entonces ya a partir de aquí, 4, 2, hasta que llegue aquí, que será 1 más 0,5, 1,5.
4 por 0,5, 2. Y 0,5. Y ahora ya aquí no les aplico que la h es un medio. Ya lo he considerado, ¿vale? Así que... Ahí, aquí. Veis que aquí el factor de Simpson ya es directamente considerando pues que estos y estos de aquí, el espaciado es de la mitad. Y entonces aquí en esta columna lo que hago es multiplicar el correspondiente factor de Simpson por el área de flotación y luego aquí lo sumo todo. Con esto pues calculo el volumen de carena. El radio metacéntrico transversal, que es lo primero que me piden. ¿Qué necesito? El momento de inercia transversal. Y si miráis las fórmulas, para el momento de inercia transversal, lo único que necesito es multiplicar el factor de Simpson por la semimanga al cubo. ¿Sí? La semimanga al cubo. Así que aquí tengo pues la semimanga al cubo por el factor de Simpson y aquí el sumatorio. Y aquí lo multiplico pues por la h, por el 2, por el 3 y por el 3. ¿Sí? Y lo siguiente es el radio metacéntrico longitudinal. Es lo siguiente que me piden. Con el momento de inercia transversal, pues lo divido por el volumen de carena y ya tengo el radio metacéntrico transversal. Radio metacéntrico longitudinal, que es el más complicado. ¿Qué necesito? Necesito el momento de inercia longitudinal, pero con respecto al eje que pasa por el centro de flotación. Yo aquí donde tengo mi 0, 0, en la perpendicular de popa, lo tengo. Mis n's empiezan aquí, ¿vale? Y yo podría calcular la coordenada x de cada una de estas n's. Mi h la tengo aquí calculada, es la eslora del barco dividido entre el número de secciones que tengo, es de 13,575, por tanto, la coordenada x de esta sección, ¿cuál es? 0. La de esta, 13,57 por 0,5, 7, no sé cuánto. La de esta de aquí, 13, la de aquí, 26. Las coordenadas x de estas secciones. Para calcular el momento de inercia longitudinal, necesito la coordenada x. Como mi coordenada x está con respecto, con el 0 lo tengo en la perpendicular de popa, el momento de inercia longitudinal que voy a calcular va a ser con respecto del eje que pasa por la perpendicular de popa. ¿Sí? Así que lo hago así y luego aplico Steiner. Voy a calcularlo directamente con las x que yo tengo, que tampoco las voy a calcular porque yo sé que las x las puedo calcular como n multiplicado por h. Así que aquí voy a imponer que x es n multiplicado por h. Y veis que aquí la h me sale y en vez de ser elevado a 1, pues está elevado a 3 porque aquí me queda la n. Así que necesito una columna en la que multiplico factor de Simpson por la n al cuadrado y por la i. Y luego hago el sumatorio de todo. Y así calculo el momento de inercia longitudinal, pero con respecto a la perpendicular de popa. Para calcular el momento de inercia longitudinal, el que voy a utilizar en el radio metacéntrico longitudinal, necesito aplicar Steiner. Y para aplicar Steiner necesito saber la posición del centro de flotación con respecto a la perpendicular de popa. Necesito saber esto de aquí, que todavía no lo sé. Entonces, aquí, y el área de flotación todavía no la conozco. Entonces, aquí veis que lo que hago es calcular el área de flotación con las correspondientes semimangas y los factores de Simpson. Para calcular la posición del centro de flotación con respecto a la perpendicular de popa, ¿qué necesito? El momento estático del área con respecto a la perpendicular de popa. ¿Cómo lo calculaba? Con esta fórmula de aquí.
Y una vez que tengo esto, calculo tanto esto como esto de aquí, calculo la posición del centro de flotación con respecto a la perpendicular de popa y ya puedo aplicar Steiner. ¿Sí? Esto tenéis por aquí más ejemplos de cómo calcularlo. Miradlo y lo practicáis. Venga, ahora este. Voy a hacer una cosa. Os voy a borrar. Bueno, ya lo tenéis. Hacer este, ¿vale? Una bodega de sección transversal constante, tiene 20 metros de eslora y 10 metros de puntal. Dividiendo el puntal en intervalos equidistantes se obtienen las siguientes mangas. 5, 7, 8, 9,2, 10 y 10. Se pide calcular el volumen de la bodega y la posición de su centro de gravedad. Y estos son los resultados. Bueno, pues hacerlo y a ver si os da. Os dejo que lo practiquéis y si tenéis alguna duda, pues me preguntáis. Yo me quedo aquí conectada. Hacer este y el 2. ¿En qué documento están? Que los estoy buscando y no los encuentro. Está silenciada, bueno, no te oigo. A ver, que voy a mirar. En Atenea tenéis que tener... Aquí... Hay un apartado que pone Mira. exámenes. No, hombre, pero tenéis que mirar solo el enunciado. El proceso no lo miréis. Además, este no está hecho en ningún examen. Este no es de examen. Si es de examen, lo pongo. Tenéis aquí los enunciados. O sea, en Atenea, en el apartado de integración aproximada y aplicaciones de la arquitectura naval, tenéis aplicaciones de Simpson, ejercicios, que estos son los enunciados, que están aquí, están aquí los enunciados también. Y presentación tema 3. En la presentación del tema 3 también tenéis estos enunciados y las soluciones. Vale, ya lo he encontrado, gracias. ¿Vale?